Gestión de riesgos. Y llegamos a nuestro tercer video de este poderoso y necesario tema, gestión de riesgos. Es importante nosotros recapitular. En los primeros dos videos vimos qué es gestión de riesgos, el sistema de gestión de riesgos, la gestión de riesgos como un proceso continuo, la respuesta a los riesgos, para qué sirve todo esto, las fuentes o los orígenes de los riesgos. Y ahora vamos a ver el proceso del plan de gestión de riesgos y las medidas preventivas. Entonces, aquí les estoy mostrando una imagen, un círculo que lleva a recordar que la gestión del riesgo es algo cíclico retroalimentativo. En primer lugar, nosotros debemos identificar el riesgo. Es un paso como una lluvia de ideas. Al revisar la lista de posibles fuentes, orígenes de riesgos, entonces podemos tener también en cuenta la experiencia, el conocimiento del equipo de proyectos, de personas que están elaborando ese plan. Y así entonces se identifican todos los potenciales riesgos. Al utilizar un instrumento de evaluación, los riesgos son categorizados y priorizados. El número de riesgos identificados a menudo excede la capacidad de tiempo para analizar y desarrollar contingencias. El proceso de priorización ayuda a gestionar aquellos riesgos que tienen un alto impacto y una alta probabilidad que ocurra. Hay otros riesgos que quizás no necesariamente tienen que ocurrir pronto, aunque son eventualidades, pero que nosotros podemos pensar que es importante priorizar. ¿Cuáles están como en primer lugar? Que son riesgos que realmente pueden llegar y afectar de manera significativa la institución o el proyecto. Después de identificar, entonces vamos al segundo paso, que es el análisis o la evaluación de los riesgos. Con frecuencia, la solución de problemas tradicional transita de la identificación de problemas a la solución de los mismos. Sin embargo, antes de intentar determinar cómo gestionar mejor los riesgos, se debe identificar los orígenes de tales riesgos para evaluar su posible impacto. Al evaluar y gestionar riesgos es la mejor herramienta frente a las catástrofes en las instituciones. Al analizar y evaluar el plan para potenciales problemas y al desarrollar estrategias para abordarlos, mejorarán las probabilidades de éxito. Entonces, primero identificamos, después analizamos y en tercer lugar vamos a coberturas. Conviene mencionar que cuando un inversionista pretende alcanzar sus objetivos económicos, es inevitable incurrir en una cierta cantidad de riesgos. El riesgo es pues necesario e ineludible. Sin embargo, una cobertura de riesgos efectiva puede proteger y mejorar el desempeño operativo. La cobertura de riesgos consiste en una serie de estrategias que se pueden implementar para reducir al mínimo la incertidumbre y el fracaso ante una amenaza. La cobertura de riesgo financiero es la utilización de un conjunto de instrumentos financieros y comerciales con la finalidad de evaluar el riesgo, desarrollar estrategias específicas y reducirlo al máximo. Las técnicas más recurrentes tratan de asumir el riesgo y decidir cubrir las pérdidas con los propios recursos. La cobertura de riesgo financiero se ha transformado y enriquecido a partir de la década de los 80, pudiéramos mencionar, tanto por las nuevas tecnologías informáticas como por las crisis financieras mundiales que han surgido. Algunas estrategias serán más útiles que otras y siempre dependerán del tipo de actividad, así como del tipo de riesgo que estén orientadas a mitigar. Vamos entonces dentro de nuestro plan de riesgo al cuarto paso, el seguimiento. Una gestión proactiva de las amenazas que se ciernen sobre nuestros objetivos en la institución o proyecto es esencial para intentar llegar a un buen puerto. Hay que intentar esquivar esos peligros antes de que se conviertan en un gran problema. ¿Cómo se esquivan? Mediante el planteamiento de estrategias de respuesta. Intentamos plantear
acciones que nos permitan evitar problemas o que nos ayuden a que esos problemas, si surgen, sean de menor magnitud. Una vez identificados esos riesgos, documentados y establecidas acciones para su mitigación o eliminación, nosotros estamos preparados para hacer frente a esa incertidumbre. Y empezamos un proyecto o un plan con un buen pie, está bien, pero ¿y luego qué hacemos? ¿Qué hacemos durante el proyecto para que sigamos bien alineados en nuestras tareas de prevención de problemas? Entonces estamos hablando de un proceso de gestión conocido como seguimiento. Durante el seguimiento de riesgos, se recopila la información, se guarda la información y se documentan los avances y la evolución a través del tiempo. Esta actividad brinda información actualizada. Nosotros los latinos perdemos mucho terreno al no guardar la información, al no tener registro de la información actualizada. Pero si nosotros lo logramos hacer, esto va a permitir supervisar los cambios en el perfil de riesgos, ya sea de factores o fuentes externas o internas. En quinto lugar, estamos hablando de la ejecución. ¿Qué es ejecutar? Es vigilar el comportamiento de los riesgos, chequear el estado de los riesgos presentes, implementar los planes de respuesta, evaluar la efectividad del proceso, controlar la propia gestión del riesgo. Y en sexto lugar, estamos hablando de un control y retroalimentación. El equipo debe estar listo para el control de posibles soluciones para gestionar el riesgo o tal vez evitar que el riesgo ocurra. Eso es importante, la etapa del control. Y el control y seguimiento. En el control de riesgos está implícito el tomar decisiones al respecto de la gestión de los riesgos. Por ejemplo, si observamos que hay un retraso fuera de los límites aceptables, durante el control debemos activar el plan de respuesta y tomar acciones correctivas. Por eso es importante la retroalimentación. Retroalimentar, supervisar. Si es necesario efectuar cambios, hacerlo. Pero no todos los planes están escritos para no cambiar, al contrario, todo el tiempo debemos estar supervisando, vigilando, controlando y si es necesario modificar algunas cosas que no están funcionando y aplicar medidas que sí funcionen. Dentro de esas medidas preventivas, la gestión de riesgo empresarial proporciona el rigor en la identificación y selección de alternativas de respuestas a los riesgos. Cómo evitar, cómo prevenir, reducir, cómo compartir y aceptar los riesgos. El equipo de gestión de riesgos convertirá en tareas las ideas que fueron identificadas para reducir o eliminar esas probabilidades de riesgo. Aquellas tareas identificadas para gestionar el riesgo, si ocurren, se desarrollan en pequeños planes de contingencia. Las organizaciones adquieren mejores condiciones para identificar eventos potenciales y establecer respuestas a ellos, lo que reduce las sorpresas y los costos o pérdidas asociadas. Debido al hecho de tener en cuenta todos los eventos posibles en las medidas de prevención, la organización está en condiciones de identificar y aprovechar las oportunidades de forma proactiva. Entonces, algunas estrategias que podemos abordar. Estamos hablando de prevención para evitar los riesgos, eliminarlos. Si la probabilidad de ocurrencia es alta, si el impacto es alto, si no se cuenta con suficientes fondos para mitigarlo, entonces debemos prestar atención allí. El transferir el riesgo, si la probabilidad es baja y el impacto es alto. Aceptar o retener el riesgo habla de una probabilidad de ocurrencia baja y un impacto bajo, comparado con el costo. Controlar o mitigar el riesgo cuando la ocurrencia es alta y el impacto es bajo. Todas estas cosas que estoy mencionando en el documento que ustedes deben leer está más detallado y lleva también a que cada persona pueda tomar sus notas y poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo hoy. Podemos concluir entonces que la gestión de riesgos de la empresa trata de los riesgos y oportunidades que afectan a la creación o conservación de su valor, que se define como un proceso llevado a cabo en una organización
y es aplicado en el establecimiento de estrategias y diseñado para identificar todos los eventos potenciales. Los eventos pueden generar impactos negativos, positivos o ambos. Los que generan impacto negativo representan riesgos que pueden impedir la creación de valor o incluso destruir el valor existente. Aquellos que generan un impacto positivo, riesgos que generan un impacto positivo, escuche bien, pueden compensar el impacto negativo o pueden representar oportunidades. De las cosas negativas aprendamos. De las cosas negativas aprovechemos y saquemos oportunidades que a su vez representan la posibilidad de que ocurra un evento o influyen favorablemente en la consecución de los objetivos. De acuerdo con la definición de lo que es la norma de gestión de riesgos, puede tener en cuenta los siguientes principios, como proteger y crear valor, ser parte integrante de todos los procesos, ser considerada en la toma de decisiones, abordar a la incertidumbre de forma explícita, ser sistemática, estructurada, oportuna, basarse en la mejor información disponible, estar alienada en los entornos internos y externos de la organización, considerar los factores humanos, los factores culturales, ser transparente e inclusiva, ser dinámica, interactiva y capaz de reaccionar a los cambios para permitir la mejora continua de los procesos dentro de la organización. Realmente para nosotros es un placer poder hablar de estos temas, recordando que es importante seguir aprendiendo sobre esto. En el documento que se les está anexando en este curso está una matriz de evaluación de riesgos y también la relación entre la gestión de riesgos y la auditoría interna. Muchas gracias. Dios les bendiga.